Dios abandonó a Jesús en la cruz. ¿Por qué Jesús fue crucificado totalmente desnudo? ¿Qué significa la palabra consumado es? Jesús tenía el poder de destruir toda la humanidad. ¿Y por qué Jesús, después de morir, fue al infierno? Esto y otros temas más vamos a tratar en este mensaje. Así es que no te muevas. Bendiciones, estimados amigos y hermanos. Aquí Aroni Rodríguez. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Muchas veces y regularmente desconocemos muchas cosas porque los cristianos de hoy día no leen Biblia. Y es importante tener conocimiento, que es lo que nos lleva a nosotros a conocer la verdad. Hoy tenemos un tema y este tema es titulado Jesús desde su entrega hasta su resurrección. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer el libro de Lucas capítulo 22 versículos 20 y 21. Gloria al Señor. Dice la palabra de la siguiente manera: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas, he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El Señor Jesús ya sabía de que iba a ser traicionado. Él sabía inclusive de que aquella persona que le iba a traicionar, que le iba a entregar, ya estaba con él sentado en la mesa. Pero Jesús fue paciente y esperó que esta persona hiciera su trabajo, su labor, porque era necesario que esto ocurriera para nosotros alcanzar la vida eterna. Gloria a Dios. En el libro de Lucas capítulo 22 versículo 31 y 32 nos dice de la siguiente manera: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria a Dios. El Señor sabía que después de la cena algo iba a pasar. Satanás estaba pidiendo permiso para hacerse uso de Pedro. Pero si notamos algo aquí en la palabra, es que Jesús le dice: Simón, Simón. Fíjese usted que le llama por el antiguo nombre, Simón. No le dice Pedro. Le dice Pedro luego que él pasa esa prueba. Ahora, esto sucedió durante la cena. Más adelante podemos ver lo que hizo Pedro. Gloria a Dios. Aleluya. Luego de esto, de que Jesús, gloria a Dios, pues terminara de cenar, pues entonces vemos que él se retira a un lugar a orar, a prepararse espiritualmente para poder enfrentar ese momento de agonía que él sabía que tenía que atravesar, gloria a Dios, para poder tener el triunfo en el mundo espiritual. Leemos, gloria al Señor, en el libro de Mateo capítulo 26 versículos 38 y 39, gloria a Dios, que dice de la siguiente manera: 38 y 39, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible,
pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús estaba, imaginemos las emociones que Jesús estaba atravesando en ese momento. El problema psicológico, los pensamientos, la agonía que estaba pasando. Y es por esto que Él dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él sabía que como humano iba a enfrentar algo doloroso, pero Él quería que se hiciera la voluntad de su Padre. Gloria a Dios. En el libro de Juan, capítulo 18, versículo 10, esta parte me gusta mucho, que dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y cortó la oreja derecha al siervo llamado Malco. Esto era lo que Pedro iba a hacer, gloria a Dios. Pero todos sabemos lo que sucedió. Lo que sucedió fue que Jesús tomó la oreja de Malco y se la colocó de nuevo. Pero hay algo sorprendente, y es que cuando estaban siendo atacados, aunque los discípulos querían defender a Jesús, el Señor sabía que tenía que pasar por ese impasse, por esa dificultad. Amén. Y hay algo que el Señor les dice a sus discípulos. Jesús tuvo la oportunidad en ese preciso momento de destruir toda la humanidad. Toda la humanidad. Y ahora usted se preguntará, ¿por qué? Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 53 y 54, que dice de la siguiente manera. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario de que así se haga? Ok, ahora vamos a hacer un cálculo. 12 legiones de ángeles. Dice el Señor, más de 12 legiones de ángeles. Una legión de ángeles está compuesta por 6,000 ángeles. De manera que 12 por 6,000 harían un total de 72,000 ángeles. ¿Qué podrían hacer 72,000 ángeles con la humanidad en ese tiempo? Sabiendo que realmente no habían tantas personas, la tierra no estaba tan concurrida como lo está ahora. Y 72,000 ángeles podían acabar con toda la humanidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Si nosotros leemos el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, esto ocurrió cuando Ezequías estaba enfrentando a los asirios. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Imaginemos, un ángel puede matar, esta cantidad de personas, 185,000 hombres, un solo ángel. Imaginamos 72,000 ángeles. ¿Cómo no podrían acabar con la humanidad? Pero Jesús fue paciente porque Él sabía que había sido enviado a una misión en la tierra, y era de entregar su vida, morir y resucitar para darnos a usted y a mí la vida eterna. En el libro de Mateo, capítulo 27,
versículos 28 y 29, dice la palabra lo siguiente: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha. E hincándole la rodilla delante de él, le escarnecía diciendo: salve, rey de los judíos. La palabra salve, tanto en latín como en italiano, significa hola. De hecho, aquí cuando le dicen salve, rey de los judíos, le están diciendo hola, rey de los judíos. Era una forma de burla ante el Señor. Ahora, el Señor fue flagelado, fue golpeado fuertemente. Lo primero que pasó fue esas emociones psicológicas allá en el Monte de los Olivos, cuando estaba orando, recibiendo fortaleza. De hecho, dice la palabra que Dios envió a un ángel para fortalecer a Jesús, ya que emocionalmente estaba siendo muy presionado, gloria a Dios. Y leemos en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 1 y 2, lo siguiente: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron en su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. La tradición judía era de que fuera golpeado con 40 menos 1, o sea, latigazos. Pero podríamos decir, el azote de los romanos, el castigo de los romanos era sin límite. De manera que podían golpearlo hasta que quedara vivo y no matarlo dentro de lo que era las flagelaciones con los látigos. Gloria a Dios. Ahora, muchas personas desconocen de que Jesús fue crucificado totalmente desnudo, con sus genitales afuera. La Biblia nos enseña a nosotros de que Jesús fue despojado de sus vestidos. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 19, versículos 23 y 24. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, o sea, los soldados, después de que lo castigaron con los látigos, ellos lo crucificaron por tierra. Y luego, ¿qué dice? Y a Jesús tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, tomando también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella y a ver quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esta escritura o esta profecía la podemos encontrar en el libro de Salmo capítulo 22 versículo 18. Ahora, era tan importante la túnica, el vestido de Jesús, que ellos se la rifaron. Echaron suerte, era rifársela. Era importante. La Biblia por eso registra aquí de que era de una sola costura. No todos tenían este tipo de vestidura. Jesús no era pobre. Muchas personas piensan, aún en la actualidad, de que Jesús era pobre. Jesús no era pobre. Jesús era hijo de María. Ahora, ¿quiénes eran los padres de María? Los padres de María eran personas adineradas. Joaquín, que era un hombre de la descendencia de David, y Ana,
que era la abuela de Jesús, madre de María. Dice, bueno, estas informaciones están en los libros apócrifos que no fueron incluidos en el cánone de la Biblia, pero todos conocemos de que Joaquín y Ana eran los abuelos de Jesús. Ana, que era una mujer estéril, y Joaquín, que había orado 40 días en el monte para que Dios le diera un hijo con su esposa Ana. Y Dios, por medio de un ángel, se le aparece a Joaquín y le dice que ellos serán los privilegiados de tener a alguien entre ellos que salvará a la humanidad. Ahora, Joaquín era un hombre adinerado en ganados, tierra, terreno y muchas cosas. Además de eso, todos conocemos que el padrastro de Jesús, José, tenía un oficio, podríamos decir, un trabajo muy lucrativo en ese entonces, que era la carpintería. De manera que Jesús no era pobre. Por esta razón, los romanos echaron suerte, o sea, se rifaron la vestidura de Jesús. Pero ellos rompieron, o sea, ellos le quitaron la vestidura a Jesús antes de enarbolar la cruz, antes de subir la cruz, de manera que Jesús fue crucificado totalmente desnudo, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué Jesús fue crucificado desnudo? Según la tradición judía, aquellos condenados que eran condenados a la crucifixión, lo crucificaban desnudo para mostrar su vergüenza al pueblo. Gloria a Dios. Era una costumbre judía, gloria al Señor. Jesús fue crucificado, así como me escucha, totalmente desnudo, como vino aquí a la tierra. Bendito sea Dios. Pero lo que nosotros conocemos hoy como las imágenes de Jesús en la cruz con un lienzo blanco, gloria a Dios, esto fue una escultura que hicieron en el siglo XV un hombre llamado, gloria a Dios, Felipe Brías, un portugués que hizo una escultura en el 1551 para el monasterio de Jerónimo en Lisboa. ¿Por qué hicieron esto? Y cubrieron, y de ahí en adelante vemos que todas las pinturas de Jesús, las esculturas de Jesús, vemos a Jesús ahora con un lienzo blanco cubriendo los genitales. Era porque en ese entonces, en aquel monasterio, la Iglesia Católica no permitía tener a un Jesús desnudo en la cruz dentro de la iglesia, puesto que para ello era una abominación a la imagen de Jesús. Por esta razón, este escultor Felipe Brías, en el 1551, pues diseñó una escultura ya con Jesús con un lienzo blanco cubriendo los genitales. Otras cosas que nosotros desconocemos o que no nos enseñaron a nosotros fue referente a los clavos que nosotros vemos también en pintura, de que Jesús fue clavado aquí en las palmas de la mano. Tampoco no es así. Jesús los clavos fueron en la muñeca, aquí, a lo que lo llamamos muñeca. Ahora, unos clavos de 14 centímetros y de 8 milímetros de ancho, según los historiadores, dicen que era imposible que el cuerpo pudiera sostenerse clavado en la palma de la mano. No podía resistir el peso del cuerpo. Ahora, estos clavos, que eran de unos 14 centímetros de largo, gloria a Dios, fueron clavados en la muñeca. Pero hubo una confusión en la traducción, ya que muñeca no existía, ni en el latín, gloria a Dios, ni en el hebreo. De manera que en el latín, muñeca se dice manus carpi. Manus carpi.
en latín. Y al decir manus, hubo una confusión en la traducción y pusieron mano. Pero realmente es manus carpi, que es muñeca o polso en italiano, a lo que nosotros llamamos la muñeca. Para los romanos, tanto el pulso o el polso, manus carpi, era parte de la mano, y por esta razón a la muñeca se le ponía manus carpi. Ahora, era tan grande el amor de Jesús. Jesús demostró tanto amor, inclusive después de ser castigado de tal manera que su cuerpo era extirpado de una manera atroz. Los romanos destruyeron su cuerpo. Además de que le clavaron aquí, le clavaron los pies. Él ahí en la cruz dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿por qué la humanidad no sabía lo que estaba haciendo? Porque todavía estaba el mundo en una ceguera espiritual y no podían comprender el plan divino de Dios. El libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí su vestido, echaron suerte. De manera que ya Jesús estaba en la cruz, mientras ellos abajo estaban repartiéndose el vestido de Jesús, echando suerte, rifándolo, para que podamos entendernos mejor. Y bueno, ahí está Jesús. Ahí está Jesús crucificado, entregando su vida por usted y por mí. A pesar del dolor, los sufrimientos, la agonía, las burlas, los empujones, los flagelazos, a pesar del dolor, Jesús decía: Padre, perdónalos. Ahí en la cruz, en medio de dos ladrones, se encuentra con uno de ellos que despierta, abre los ojos. Este ladrón se llamaba Dimas, el ladrón inteligente, el ladrón arrepentido, como lo llamamos. Estos ladrones, a su izquierda estaba el ladrón Gestas, que injuriaba a Jesús. Ay, pero si tú eres hijo de Dios, si tú eres rey, pues entonces baja de la cruz y también bájanos a nosotros. Mientras que el ladrón de la derecha, Dimas, decía algo sorprendente y totalmente diferente. Contradecía al otro ladrón: cállate, en verdad nosotros sí deberíamos pagar por lo que hemos hecho, pero este hombre de en medio no tiene nada que ver. Pero hay algo sorprendente que él dice. Vamos a leerlo en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, aquí dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay una pequeña confusión, y es que faltó una coma. Hay algo que quiero aclararles referente a esto, y es que después de hoy debe ir o debería ir una coma que ellos no colocaron. Esto es una falta gramatical que no fue colocada, una falta ortográfica que no fue colocada después del hoy. Porque realmente lo que el texto original dice: de cierto te digo hoy, refiriéndose al día, al momento, refiriéndose ahora. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Porque era imposible que Dimas, después de morir, fuera directamente al paraíso. Eso es negativo. Él, cuando murió, no fue directamente al paraíso. Jesús le estaba diciendo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De manera que, ahora, ¿a qué paraíso Jesús se estaba refiriendo?
Más adelante vamos a comprender cuál era el paraíso al que Jesús se estaba refiriendo. Aleluya. Y ahí está Jesús, agonizando, sufriendo, llorando, pasando momentos difíciles en su vida de humano. Pero Dios ve que el pecado de la humanidad cae sobre Jesús. El pecado suyo y mío y de toda la humanidad recae sobre los hombros de Jesús. Y es ahí que por primera vez la Trinidad se separa. Y usted diría, pero ¿cómo que se separa la Trinidad? Por primera vez Dios ve a Jesús y le da un veredicto. Y este veredicto fue culpable. ¿Por qué? Porque Jesús, dentro de lo que es la humanidad como hombre, y él recibiendo el peso del pecado de la humanidad, Dios se separa de su Hijo Jesús. Si leemos el libro de Gloria a Dios de Mateo, capítulo 27, versículo 46, nos dice la palabra: cuando Jesús se sintió desamparado de su Padre, cuando no sintió la protección, ni el respaldo, ni la compañía. Aquí es la primera vez donde el Padre se separa del Hijo. Es la primera vez que la Trinidad se separa. Nos enseña la palabra que Jesús dice lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Alí, Alí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese bien que ahí el Señor Jesús no dice Padre, sino Dios mío, porque ya no tenía ese sentimiento de Padre, porque Dios se había separado de Jesús. ¿Por qué? Porque sintió el peso del pecado sobre Jesús. Gloria a Dios. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Wow. Cristo vino a morir por ti. Cristo vino a morir por mí, para darnos a nosotros la vida eterna. Aleluya. Y esa misma característica de pecado con la cual el mismo Adán, que fue separado de Dios por el pecado, eso mismo sintió Jesús al sentir que su Padre se había separado de él por la condición de pecado que estaba en sus hombros. Pero dice aquí que él no conoció pecado. No era que Jesús era un pecador, sino la condición del pecado sobre los hombros de Jesús. Aleluya. Por eso que dice, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Ser crucificado era un sinónimo de maldición. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que la muerte física se separara de Jesús, tuvo primero que morir en lo espiritual. Oiga bien, para que la muerte física se apoderara de Jesús, tuvo que primeramente haber una muerte espiritual. Gloria a Dios. Del mismo modo, la muerte física que se apoderó de Adán, él tenía que morir primeramente espiritualmente para poder recibir la muerte
espiritual. Aleluya. Tanto el alma como el espíritu son eternos. Una muerte espiritual es una separación de la materia con lo eterno, con lo divino. Esto es una muerte espiritual. El pecado produce la separación. Por esto la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el libro de Génesis, vamos a aclarar esto un poquito más. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oiga bien, el hebreo original dice: porque el día de que en él comiere, muriendo morirás. No ciertamente morirás, sino muriendo morirás. ¿Qué quiero decir con esto? Muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Esto es lo que significa. ¿Por qué? Porque viene de la palabra thanatos, que significa separación. Thanatos. La palabra tanatología es la ciencia que estudia la separación de lo invisible con lo material. O sea, esta separación de lo que es lo físico, la materia, con lo divino. Tanatología. Ahora, para que Cristo muriera físicamente, era necesario que muriera espiritualmente. Y me explico bien, porque no quiero que piensen que Jesús murió en el espíritu, no. Sino que hubo una separación, thanatos, una palabra griega. Hubo una separación de lo divino con su carne, para que pudiera entonces apoderarse de su cuerpo la muerte física. Porque si no fuera por esto, si Cristo no hubiese cargado el pecado de la humanidad sobre sus hombros, Jesús fuera eterno. Gloria a Dios. Otra cosa, pues, que queremos aclarar está en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Aquí viene Jesús y muere. Muere físicamente. Hay una separación de su espíritu con lo físico. Ahí queda el cuerpo en la cruz. Ahora, la palabra consumado es, ¿qué significa? Esto significa he cumplido, misión cumplida, cuenta saldada, precio pagado. La palabra consumado es, en griego es tetelestai. Tetelestai, que significa he cumplido, he pagado el precio. Cristo, por medio de su muerte, pagó el precio para que usted y yo tengamos una vida eterna. Pero lo importante de Cristo no es simplemente la muerte. No es la muerte. Nosotros regularmente hablamos mucho de que la muerte de Jesús, por la muerte de Jesús. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús hubiera muerto y ahí hubiese quedado todo? El apóstol Pablo nos habla bien claro y más adelante vamos a leer de eso. Lo que realmente hizo el impacto positivo en el mundo espiritual no fue simplemente la muerte. Fue la resurrección de Cristo. Porque por medio de la resurrección es que nosotros tenemos la vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, como le había dicho al inicio, ¿dónde fue Cristo después de morir? Cristo fue al lugar llamado Sheol o Seol, que es una palabra que significa infierno, pero el infierno estaba dividido en dos partes, en Hades y en Seol. Ahora, ¿quiénes estaban en el Seol? En el Seol estaban todos aquellos que habían muerto profesando la fe de Abraham.
Y tenemos ejemplo claro, no es una metáfora ni una parábola. Lo que se habla, lo que Jesús habló de Lázaro y el rico, fue algo que Jesús le dio a sus discípulos como un avance. No era una metáfora, fue algo que pasó, realmente ocurrió en el inframundo y Jesús se lo dijo a ellos. Porque realmente tanto el Seol como el Hades estaban divididos. El Seol se le llamaba el seno de Abraham, donde donde iban todas aquellas personas que habían muerto antes de la venida de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué se le llama el seno de Abraham? Se le llama porque, ¿qué representa el seno? El seno representa el pecho, la vida. ¿Y qué representa el pecho? El corazón. ¿Qué representa el corazón? El amor. Representa la protección. Aleluya. Entonces por esto se le llamaba el seno de Abraham. Gloria a Dios. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. De manera que Jesús fue a las profundidades del infierno, pero estas profundidades del infierno, la primera parte, la parte superior, era el Seol. El Seol, donde estaban las personas que iban al seno de Abraham. Luego, más debajo, estaba el inframundo, que era el Hades, que era donde estaban todos aquellos que habían muerto y que no habían reconocido la fe de Abraham. De hecho, la palabra nos dice también a nosotros en el libro de Primera de Pedro que también predicó a todos los que murieron en el diluvio, porque Dios tuvo misericordia. Dios destruyó la humanidad y dice la palabra de que Él se arrepintió de haber hecho los humanos, la humanidad. Pero luego Jesús, dice la palabra, que descendió en el inframundo, o sea, en el Hades, a predicarle a aquellos que murieron en el diluvio, en el tiempo de Noé. De manera que también a eso le llegó la gracia. Pero ahora hay algo. Ahora los que mueren no van directamente al Seol, al seno de Abraham. No. Ahora el cristiano que muere va ahora a estar en el paraíso. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino. Y vino con un propósito, vino con un plan. ¿De qué? De salvar a la humanidad. Ya no hay más doble parte en el infierno. Después de Cristo, dice la palabra, después de Cristo, está destinado que el hombre muera una vez y después de eso ya viene el juicio. Ya viene el juicio. Vamos a ver qué dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 6. Dice así: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno ha sido Cristo! ¡Qué bueno! Así que ya usted sabe, ya no hay más Seol y Hades, ahora está el infierno. Usted muere, usted debe aprender a tomar una decisión en su vida.
¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Ahora es el tiempo de reconocer qué voy a hacer con mi vida. La muerte puede venir en cualquier instante. La vida es un momento, es un segundo y ya pasaron 2. De manera que cada ser humano debe estar preparado espiritualmente para morar en la eternidad. Ahora, esta alma que no muere irá a una eternidad, sea para bendición o sea para perdición. Gloria a Dios. Todos vamos a leer lo que habla de la parábola, que no es, bueno, la parábola que le dijo Jesús, que es algo real, de el rico y Lázaro. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 27 y 28. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En el 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Wow. Realmente Dios es bueno. Él ha hecho su parte. Jesús ha hecho su parte. Pero le resta a usted, le toca a usted también hacer su parte para que pueda pues tener una vida eterna en el cielo. Solo por Jesús tenemos vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todos tenemos vida. Todos tenemos una vida que tenemos que velar por ella. Ahora, esta vida, ¿dónde pasará la eternidad? Gloria a Dios. En primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo y de los muertos. Primera de Corintios 15, 13 y 14 dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. De manera que la cosa impactante, lo importante es la resurrección de Cristo, no simplemente la muerte. Porque por medio de la resurrección que conocemos y podemos tener la vida eterna. Así es que espero que estos puntitos que hemos aclarado en este día, pues te hayan servido de conocimiento de más, para que también pues tú puedas edificar a otras personas. Y me gustaría, si puedes, que compartas el video para que otras personas pues también puedan enriquecerse con estos conocimientos. Para mí ha sido un honor compartir esto con ustedes. Dios les bendiga muchísimo. Dios les acompañe y espero que haya sido de edificación. Dios te bendiga. Aquí tu hermano Aroni Rodríguez. Bendiciones.